amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal holístico en Regeneración Pluralidad. Siempre hemos tenido invitados muy queridos, muy cercanos a su servidor, pero hoy sí tenemos un premio, un regalo prácticamente para poder hacer un buen cierre de año, un fin de ciclo. Se encuentra conmigo alguien que pues dedica su vida al despertar de la conciencia. Desde luego ha trabajado en sí, ha despertado su conciencia, pero ha despertado conciencias de muchas personas, incluidos a su servidor. Ella es una persona que se dedica pues a saber vivir en paz, a mostrar el sendero para vivir feliz y en paz, y encontrar pues lo que es nuestra naturaleza esencial. Es una persona con muy vasta experiencia. A mí me consta que tiene al menos 20 años de experiencia. Y digo me consta porque es desde cuando yo la conozco. Pero ella tiene mucho más años de formación y de práctica y de estar compartiendo desde su corazón este conocimiento. Ha dado más de 700 seminarios, ha dado más de 1000 consultas a personas que nos hemos visto favorecidos. Podría yo relacionarla con grandes nombres, pero en sí el nombre que ustedes tienen que conocer, reconocer y guardar en su corazón es Gisela Hengel. Así que Gisela, te doy la bienvenida más calurosa, sentida y querida, porque como te lo he dicho y lo puedo gritar a los cuatro dientes, tú eres una persona que ha dejado tu blueprint en mi corazón, con su experiencia, con tu enseñanza, con las horas de vuelo que has dedicado conmigo, y es un placer tenerte aquí en este canal holístico y con este tema que es vivir desde la conciencia. Así que... Me hace muy feliz. Somos muy afortunados. Gisela, pues, ¿quisieras compartir un poco más de tu experiencia, de todos los senderos por los que tú has transitado? Puedo decirlo, y yo sé que no es la finalidad, pero pues puedo decir el nombre Barbara Brennan, decir el nombre Deepak Chopra, Sí. puedo decir el nombre Byron Katie, Sí. y seguramente hay muchos más. Estoy simplemente haciendo mención de lo que yo conozco, y lo importante es que ellos han estado en relación contigo, que desde ti esta conciencia sigue corriendo. Pero creo que va a ser mucho más afortunado el programa si yo me dedico a escucharte y a escuchar lo que quieres compartir con nosotros. Así que una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Pues muy feliz de coincidir contigo en este espacio. Tú, un gran artista, un sanador que sana con su voz y lleva luz a las conciencias. Me siento muy privilegiada de estar aquí el día de hoy y haber tenido el privilegio de haber coincidido contigo hace muchos años en este espacio que compartimos en estos talleres que hace muchos años, ¿verdad, Jorge? Instituto Futuri. ¿Cuándo fue? No importa el tiempo. La verdad sabemos. La certificación que yo hice contigo, la primera fue en 2005. 2005, imagínate. Pero un poco antes te conocí primero como terapeuta, ¿no? Sí. Que tú eres, y de ahí, bueno, entramos ya a un proceso mayor a través de estos seminarios que tú das, ¿no? Pues, como tú dijiste, mi camino de alguna forma, como todo en la vida, y no sé si estás de acuerdo, y el espacio que me ofrecen es hermoso porque es compartir contigo este momento y compartir con los que nos escuchan como el camino de vuelta a lo que somos esencialmente. Y nuestra esencia, cuando digo, como dices, todos estamos de alguna forma en una búsqueda, y te puedo decir hoy, Jorge, que en una forma paulatina, pero de repente me di cuenta que ya no busco, ya como algo en mí aterrizó y encontró este espacio de esa presencia, de esa naturaleza esencial, a menos cuando la pierdo, porque cuando la pierdo y me identifico con lo que va y viene, pensamientos van y vienen, sensaciones van y vienen, imágenes van y vienen, el cuerpo nace y el cuerpo muere,
Y muchos años de mi vida mi atención ha estado en querer mejorar mente y cuerpo y el nombre y la forma que se llama Gisela. Y toda mi atención estaba como en mejorar mis relaciones o mejorar mi estado financiero o mejorar mi salud o mejorar mi forma de hablar. Y así, como ahorita bien mencionaste, inicié mi camino mágicamente, como estoy seguro que tú lo puedes y todos los que nos escuchan confirman que todo sucede y todo en la vida sucede para nosotros, para nuestro propio despertar, de reconocer nuestra naturaleza esencial, lo que somos y lo que es inamovible y imperturbable. Lo que somos es libre de sufrimiento. Y todo mi camino empezó probablemente como el de mucha gente, sin darme cuenta que yo estuve en una depresión o en un duelo percibido por la muerte de mi padre, por haberme mudado de Austria a México, y sin que me diera cuenta, muchas cosas que yo deseaba, como tener hijos, de repente cuando no sucede lo que quiero, lo he vivido como una pérdida, un sufrimiento. Y hoy digo, todas mis pérdidas son percibidos. Y lo que es percibido no es lo que somos esencialmente. Entonces mi camino empezó con una búsqueda sin saber que estaba en búsqueda, pero creo que todos estamos siendo movidos de vuelta a encontrar lo sólido en nosotros, lo que no es efímero. Cuando yo encuentro la felicidad en la pareja o en la realización en mi trabajo o en un estado de cuenta, sabemos que todo es efímero. Puedo tener un momento de maravilla, de una relación maravillosa, o puedo tener mi cuenta bancaria maravillosamente bien un rato, pero todo eso se basa en efímero, no es sólido. Y lo que hoy les puedo compartir es donde yo he llegado, es a la pregunta, y ha sido un largo viaje, ¿no? Porque primero aprendí a meditar, como tú bien dijiste, mágicamente llegó Deepak a mi vida en un momento que yo no lo buscaba, pero nos llegan las cosas en su momento, ¿no? Esta es la meditación del sonido primordial, ¿verdad? Sí, exacto. Y desde ahí empecé a percibir energías y luego llegó Barbara Brennan y empecé a percibir energías y empecé a tener esas experiencias y siempre lo que es mi trabajo en esta vida es compartirlo. Algo yo descubro y luego es compartirlo. Eso es parte de lo que a mí me hace muy feliz. Y luego llegó Byron Katie a mi vida cuando yo experimenté un gran dolor percibido, siempre digo percibido. Tuve una separación que fue una pérdida de una identidad que tenía, yo digo, nunca nos divorciamos, siempre nada más no es un divorcio, sino es una más profunda unión contigo mismo y de alguna forma separas lo que en su momento, o dejas ir y cosas que ya no, que cierran su ciclo, para decirlo así. Yo no digo que me he divorciado de mi ex marido, sino porque en esencia seguimos todos siendo uno en el amor, pero ya no vivimos juntos porque tal vez los intereses ya no compartimos el camino de los mismos intereses. Y yo creo que podemos separarnos en una forma muy hermosa sin perder el amor. Sin perder el amor. Entonces, bueno, para redondear mi camino, como tú lo mencionas, empecé a meditar, empecé a percibir energías, empecé a trabajar con Barbara Brennan. Todos mis ciclos son de 11 años. Y en mi momento de divorcio, de mi separación o de mi gran oportunidad del despertar, fueron despertares muy fuertes y a veces más pequeños, llegó Byron Katie a mi vida y fue el cuestionar mis pensamientos y las 4 preguntas y luego quién se ríe sin ese pensamiento y encontrar
paz en que todos los pensamientos son un engaño, ningún pensamiento es lo que realmente somos, ningún pensamiento, y de todo lo que creemos, lo opuesto también es verdad. Y al final, los últimos 2 años o 3 años, me encontró la enseñanza de la no dualidad, que se basa en los Upanishads, y esto hace 2 o 3 años que comparto hacia las preguntas que nos regresan a nuestra naturaleza esencial. Y cuando conectamos con nuestra naturaleza esencial, que no comparte el destino de mente, cuerpo y mundo. Mente, cuerpo y mundo es temporal, pero todas las preguntas de quién está sufriendo, quién está triste, quién en mí se da cuenta de mi tristeza, quién en mí está perturbado. Y si me hago esa pregunta, cuando digo quién en mí está experimentando ese dolor percibido o esa pérdida, normalmente mi respuesta es yo. Y ese yo es la conciencia. Lo que somos, sé lo que eres, y lo que eres es conciencia. Y esa conciencia la compartimos todos. Entonces, esto es ahorita donde me encuentro, Jorge, en apoyar en mis espacios y seguir borrando la identificación con lo que no somos y descansar cada vez más en lo que sí somos y dejar ir el buscar y descansar en lo que ya somos. Y quizá también dejar ir lo que ya dejamos de ser, porque puede ser que haya una actitud o un concepto, una creencia que la necesitamos por un tiempo y nos acompaña y de repente descubrimos nuestra relación con eso y cambia y entonces precisamente como se va la creencia regresamos más a la esencia y estamos como en un continuo movimiento de renovación, reintegración, recreación esencial. ¿Puede ser algo así? Yo te voy a hacer una metáfora, Jorge, y para mí es como lo que somos es inamovible y no cambia. Nuestra naturaleza esencial no se mueve. Pero lo que sí se mueve es, si mi atención, si estoy identificado con lo temporal, en lo temporal todo es movible, todas las piezas son movibles, ¿no? Nacemos y nos morimos. El cuerpo es algo que vino y se va. Pensamientos vienen y se van. Sensaciones vienen y se van. Emociones vienen y se van. Pero ¿quién en ti se da cuenta de lo que va y viene? Y esa es una pregunta. ¿Quién en ti, Jorge, se da cuenta? ¿Somos aquello que va y viene? ¿O somos la conciencia consciente de aquello que va y viene? Y tú llegaste a esta, porque yo quiero decir algo, los libros hablan mucho de esto, pero yo sé que tú no lo estás hablando desde el libro. Yo sé no, que eres una muy apasionada, muy entregada, y yo sé que si tú estás explicando esto es porque tú vives de esta manera, que es muy diferente haber leído y que el observador y la distancia crítica, no. O sea, para mí el que tú estés diciendo esto quiere decir que en realidad tú ya lo vives así. Y la pregunta sería, ¿cómo te has permitido o cómo ha sido para ti el proceso de poder simplemente quedarse en esa esencia y observando quizás sí o percibiendo todo el movimiento de lo que va y viene, sin ya confundirse o sufrirlo quizá? Y yo te pregunto a ti, Jorge, es muy simple. No que yo lo vivo y tú no, tú ya lo eres también. Todo lo que buscamos es lo que ya somos. Y yo nada más te pregunto ahorita, Jorge, ¿quién en ti se da cuenta que estamos hablando tú y yo en ese momento? ¿Quién en ti es consciente? ¿Eres consciente en ese momento de estar aquí? Sí. Sí, ¿quién en ti es consciente?
Lo que pasa es que hay como capas y profundidades de este entendimiento, ¿no? No. Bueno, Es como ahorita nada poder... más los que nos escuchan, los que nos escuchan, Sí. yo los pregunto, háganse la pregunta, ¿están conscientes en ese momento? Yo los invito, ¿están conscientes en ese momento? ¿Cuál es tu respuesta, sí o no? Yo estoy aquí contigo, estoy consciente. Exacto. Entonces, somos conciencia. Lo que somos es conciencia. No es ningún proceso. Es solamente un cambio de atención. Si mi atención está en mi mente, pero ¿quién se da cuenta de lo que está pasando en mi mente? ¿Quién en ese momento se da cuenta? ¿Y por qué existe una resistencia de repente a ser conscientes? Eso existe también. No, este es solamente un pensamiento que nos creemos. Y te voy a dar una metáfora ¿Sí? para las que nos escuchan. Si yo ahorita te digo, piensa en una ola, cerramos los ojos y todos nos imaginamos una ola, lo que nos han enseñado lo que es una ola, ¿cierto? ¿Cierto? Y luego, cuando yo voy a Acapulco y cuando tocamos la ola, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos cuando tocas la ola? ¿Qué sientes, Jorge? Temperatura, El agua. la Ajá, ¿sí? naturaleza, sí, claro. Cuando toco la ola, ¿qué siento? El agua con una temperatura y ciertas El agua. características. Ujú. El agua. Cierra los ojos. Digo, la naturaleza es otro concepto, pero cuando quitamos el concepto y tocamos lo que llamamos ola, ¿qué sentimos? Agua. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Cierto? cierto. Entonces, una cosa es el concepto y otra cosa es la experiencia directa, que está debajo de todo concepto. Debajo de todo concepto hay un contenido dentro del cual hay un cierto contexto, ¿cierto? Y, por ejemplo, aquí tengo una hoja. Esta hoja es color naranja, ¿cierto? Cierto. Ok, digamos, voy a terminar el ejemplo con el agua. Entonces, en mi concepto, la ola se llama ola, pero en mi experiencia es agua, ¿cierto? Cierto. Ujú. Y la ola es una con todo el océano, ¿cierto? Cierto. Para el océano, ¿existe la ola o solo existe el agua? El agua. El agua. Ujú. Y si la ola cree que es ola, Ajá. pierde de vista que es todo el océano. Cuando me creo lo que pienso, me convierto en una ola y pierdo de vista que soy todo el agua, ¿cierto? Cierto. Pero si solo dejo ir el concepto, lo que es la esencia de la ola se revela, Me gusta ¿cierto? la metáfora. Sí. ¿Ah? Me ¿Sí? gusta la metáfora, digo, sí. Entonces, si dejo ir todos los conceptos que me perturban, porque todo concepto es finito, es aprendido. Pero ¿a dónde sucede? ¿Quién se da cuenta de estos conceptos? El yo. Y el yo es la conciencia. Uh-huh. Hay una conciencia consciente de todos los conceptos. ¿Sí? Y cuando yo dejo ir los conceptos, experimento de lo que estamos siendo hechos todos. Y aunque yo me identifico con los conceptos, de lo que estamos siendo hechos, nunca lo dejamos de ser. Estoy de acuerdo contigo. Me gusta la metáfora. Lo que yo quisiera es
Estamos en un mundo mayormente, todos. Te puedo dar otra idea para que a lo mejor de ahí hablamos con un mismo lenguaje. ¿Te parece? Uno más y Sí, luego claro. digamos, aquí está esta hoja, una hoja blanca. Ahorita, bueno, voy a hacer una hoja blanca, una hoja naranja. Ok. Esto es el contenido, la hoja es el contenido. Encima de la hoja yo puedo escribir 5 más 5 es 11. ¿Tú crees que la hoja va a decir esto no es cierto o la hoja va a seguir siendo la misma hoja? Es la misma hoja. Ok. Yo puedo escribir dentro de esta hoja toda mi historia de vida. ¿Sí? Pero para la hoja, lo que sea que yo escribo, la hoja se va a perturbar o la hoja va a seguir siendo una hoja llena de pureza, infinita, dichosa, sin opinar, sin describir, solo lo que es. La hoja es lo que es, ¿cierto? Sigue siendo hoja. ¿Sí? La hoja es el contenedor. Y dentro de ese contenedor hay un contexto. ¿Sí? Tiene un contexto, pero está contenido en una hoja. Este contenido está, no, el contexto está dentro de un contenido, ¿cierto? ¿Cierto? Yo puedo decir, hace 8 años, hace 10 años, todo eso aparece y desaparece dentro de un contenido. El contexto aparece dentro de un contenido. El contenido no cambia, pero el contexto sí cambia, ¿cierto? Cierto. Y el ser humano estamos perdidos en el contexto y perdemos de vista el contenido que no cambia. Exacto. ¿Sí? Bueno, Entonces, mientras que nuestra atención está en querer arreglar el contenido, perdemos la conciencia dentro del cual todo ese contenido, bueno, contexto siempre en español confundo. ¿Cómo se dice? El contexto, sí, nos preocupamos por arreglar el contexto y olvidamos. Ajá, el contexto. Estamos todo el tiempo perdidos en el contexto y perdemos de vista el contenido en el cual todo ese contexto sucede. Sí, ¿Cierto? cierto. Y la solución no está en cambiar el contexto, sino retirar la atención del contexto y descansar en el contenido, que es nuestra naturaleza esencial. Y el contexto es limitado, pero el contenido es ilimitado. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Y entonces las prácticas que proporciono en talleres es redireccionar la atención de los objetos que nos brindan la ilusión de la felicidad eterna. O la ilusión del contexto. Esto es la confusión. La retiramos del contexto y descansamos en la conciencia. Y es romper el hábito de la mente humana que nos aleja de la experiencia, porque ninguna escritura podría existir sin el contenido. ¿Tú has visto un contexto sin hoja? No. ¿Has visto alguna película sin pantalla? No. ¿Existe algo fuera de nosotros sin que nos diéramos cuenta? No hay nada que no exista fuera de la conciencia. Todo existe dentro del contenido, todo contexto aparece dentro del contenido de la conciencia. Me encanta cómo lo pusiste. O sea, la cuestión de una película sin pantalla es como muy, muy evidente también, ¿no? O la Y el contexto de nuestras vidas, yo lo puedo acomodar y mejorar y luchar, pero si mi atención se pierde de vista el contenido dentro del cual ese contexto aparece, yo voy a seguir buscando.
cuando realmente lo que busco nunca se ha ido. Sí, sí, pero vuelvo a mi pregunta original. No es que no comprenda y me encantan las metáforas que estás diciendo. Vamos a hablar de la mayoría de las personas que quizá están teniendo apenas un acercamiento a estas preguntas o cuestionarse por qué sufro, por qué sucede. Efectivamente, hay talleres que nos ayudan, como el que tú das, para redireccionar la atención, llevarla al contenido y no al contexto. ¿Cuál sería un principio que en lo que pueden llegar hasta ti, digamos, pueda hacer cualquier persona que esté escuchando el programa el día de hoy y le ayude a ir en este retorno y este volver a casa? Lo único que les puedo preguntar es como un momento, pregúntate, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Eres aquello que te perturba? Y ahí no necesito un proceso. Y ahorita regreso. La ola para descubrir el agua requiere de un proceso o ya es el agua. Es el agua. Nosotros no requeremos Siempre ha de sido. ningún proceso. Solamente pregúntate, ¿quién eres? ¿La ola? ¿Eres tus pensamientos que te perturban? ¿O eres la conciencia consciente de aquello que te perturba? ¿Quién eres? Y hazte esta pregunta y aquíétate, los que nos escuchan. Aquí no es el camino de... No se requiere de avanzados, todos somos iguales, los seres humanos somos seres y la mente humana nos impide experimentar lo que somos y lo que nunca dejamos de ser, que es el ser. Y este ser lo compartimos todos y siempre lo hemos compartido. Y los que nos escuchan, yo te pregunto, ahorita doy un programa en el radio cada jueves que quieren escuchar, es WAO Planet Radio, WAO Planet Radio. Y recibo personas que me hablan por teléfono, Jorge. Y esto es, todos somos igual de sabios. Es nada más hacernos la pregunta, ¿quién soy? ¿Mi duelo percibido? ¿O soy la conciencia consciente de ese duelo percibido? O lo que sea que te perturba. Si perturba el no tener trabajo, ¿quién eres? ¿En la perturbación, la tristeza, el enojo, la ansiedad? ¿O eres la conciencia consciente de esa ansiedad? ¿Quién eres? La pregunta es ¿quién soy? Tengo que despedir este primer segmento. Okay. Pero la pregunta está muy clara. ¿Qué te parece? A todos los que nos escuchan, es que el tren de pensamiento es una dimensión mental que nos hace sufrir. Y cuando yo me hago las preguntas, ¿quién o qué se da cuenta? Me aquieto por un instante, me aquieto. Y en esa quietud se revela lo que siempre hemos sido, pero ha sido velado por identificarnos con lo que no somos. Y al ser esa pregunta, hay un instante de quietud donde entra la luz de la verdad de lo que somos y nunca lo hemos dejado de ser. Y eso es, si podemos compartir hoy esto, yo estoy feliz, Jorge, porque sí, como humanidad es importante recordar la verdad y es muy simple. Solo pregúntate, aquíétate, ¿quién eres? ¿Aquello que te perturba o la conciencia consciente de aquello que te perturba? Y encuentra la respuesta en tu propia experiencia, de tu propia respuesta. Que no escuches esa pregunta desde la mente, sino escúchalo desde el centro de tu corazón. ¿Te parece si con esta pregunta nos despedimos y de ahí tomamos el próximo segmento para poder invitar a las personas que nos han acompañado el día de hoy y puedan buscarnos en el próximo segmento?
feliz y hacemos una indagación en vivo. Claro que sí. Mientras tanto, muchísimas gracias, Gisela Hengel. No se pierdan el próximo segmento, la tendremos nuevamente de invitada. Muchísimas gracias. Hasta pronto.